frecuentadores de la inmensidad de estos cuerpos son reacios a la divulgación de los raros hechos que están habituados a protagonizar. Una veía como una calecita, vio que daba vueltas, una cosa grande. Subía una y la otra iba subiendo y después la trabajaba. Cuando uno repasa la historia, para no utilizar la palabra revisionismo, que para algunos es de mal gusto, advierte que no sabemos con exactitud lo que creemos saber o lo que nos transmitieron, tanto en el colegio como en las facultades. Mi profesión, que es la de escribano y algún par de materias de abogacía, que no tiene absolutamente nada que ver con esto, se puede decir que esto es más que un hobby, que en realidad me consume la curiosidad cultural de saber todo lo relativo al origen de las religiones, de las mitologías, y particularmente el ovni, que aparece como un interrogante con mayúsculas desafiando la lógica humana y poniéndolo frente a un interrogante enorme como cuál es: ¿qué son? ¿Quiénes son? ¿Qué somos nosotros? ¿Existe alguna interacción? En ese caso, esa interacción entre eso y nosotros, ¿es simétrica? ¿Es asimétrica? ¿Cómo funciona eso? ¿Desde cuándo está? ¿Viene de algún lugar? ¿Va hacia otro lugar? ¿O siempre estuvo? Es casi paradójico cómo las luces, en términos generales, regulan la actividad humana. Con la caída del sol se aproximan las repentinas apariciones del fenómeno y el Cerro La Matanza se convierte, por ubicación y altura, en un punto estratégico para su observación. El fenómeno que se ve aquí en Victoria es en su gran mayoría lumínico. Tiene diferentes manifestaciones de todo tipo de color de luces, sobre todo resaltando el color naranja fuego. Pero lo que nos llama la atención es si esto está manejado con una tecnología, evidentemente es muy superior a la nuestra porque es prácticamente no entendible para el ser humano. Después este tema se amplía en diferentes factores, dado de que se ven en diferentes lugares, sobre todo en el agua, en los campos, en el cielo. En Victoria este fenómeno se da de diferentes formas y diferentes maneras, pero hay una realidad: el fenómeno está ahí. Para la investigación es fundamental registrar en imágenes todo lo que allí suceda. Estos elementos son muy valiosos para la posterior evaluación y así poder discernir con detenimiento el comportamiento de estas luces u objetos. La cámara fotográfica logra captar secuencias de movimientos que a menudo escapan al ojo humano. A la vez, estos registros sirven para que más tarde otros investigadores puedan elaborar sus hipótesis. Al revelar el material, las sorpresas son muchas, puesto que generalmente aparecen en los fotogramas diversas figuras que describen trayectorias de difícil comprensión. En la gran variedad de fotos que hemos logrado trabajando noche tras noche, siguiendo el fenómeno, hay 4 fotos que tal vez son las que más me representan y me llaman mucho la atención. Principalmente es el recorrido, el movimiento que realiza este objeto. Segundo, las luces, los colores que ella me deja representado en la foto. El rojo, ese rojo naranja, el blanco y el amarillo. Los movimientos que en el momento de analizar con el grupo vemos que eso no lo realiza un avión. En esta fotografía se observa claramente el horizonte y por sobre él un objeto que viaja por el espacio aéreo con una trayectoria recta, hasta que de pronto, inexplicablemente, se desvanece en dirección al agua. Lo que me ha dibujado, lo que me dejó ese objeto, es espectacular. Hay una foto que la tomamos de día, estaba poniéndose el sol, había un bañado, estábamos cerca, 1200 metros, 2000 metros, y no veíamos nada más que esa luz arriba del agua. Estábamos 6 personas, 7 personas, había unos binoculares muy importantes ahí, y lo único que observábamos era esa esferita de luz, nada más. Hay fotos que están representativas, se está poniendo el sol y la luz ya está prendida. Esa esfera luminosa ya está.
porque veo el verde de los pastos, alcanzo a ver el reflejo del sol en el agua, y esa luz ya está, ya que comienza temprano. Muchas veces hemos tenido esa oportunidad de tomar esa evidencia. Hasta el momento, este material fotográfico no ha sido puesto en duda. Obviamente, cuando vemos algo fuera de lo normal, le apuntamos con estos prismáticos que tienen 15 aumento y 100 de campo, lo cual implica que tienen un campo y una gran luminosidad. El hecho es que esto me permite a mí resolver imágenes estelares con absoluta nitidez y resolución. Sin embargo, ciertas luces que observamos en Victoria se resisten a ser vistas con nitidez y resolución. No me pregunten por qué. Algo hay en este componente físico que las hace borrosas o indiscernibles. Para salir de dudas, un buen día me encuentro un amplificador de luz residual nocturno. ¿Cómo trabaja? Con una imagen eléctrica. Es menos nítida la imagen que en un prismático común. Y no tiene más de 5 aumentos. No interesa cuántas veces acerca la imagen, sino el hecho de detectar un poco de luz, un cigarrillo, alguna linterna a la distancia, o lo que fuere, con un alcance estimado a los 2000 metros. Fíjense, curiosamente, con estos amplificadores nocturnos, no vemos cierta clase de luces que se ven en el río en Victoria. Entonces la pregunta es, ¿cómo? Me compro 2 amplificadores para ver mejor cualquier foco de luz, y resulta que cuando veo con los normales una luz, con este no las veo. Bueno, habiendo consultado con algunos ópticos, me explicaron de que lo que yo estoy viendo no es exactamente una luz, sino que es un tipo de radiación que no emite fotones, porque la luz esa de la que hablo no ilumina nada, están allí. La pregunta es, ¿qué hace una luz química o una luz fría en medio del río o en medio del bosque? ¿Quién puede andar haciendo esas cosas? A pocos kilómetros de Victoria se extiende un gran espejo de agua conocido como Laguna del Pescado. Es precisamente en este escenario donde el fenómeno alcanza una amplia difusión durante 1991, debido a una sucesión de hechos observados por los habitantes de la estancia La Pepita, ubicada en sus cercanías. Una noche de invierno vemos por primera vez una luz muy extraña que se encuentra en el cielo, y de ahí en más hay una sucesión de hechos con luces de diversos tipos. Nunca es el mismo fenómeno, son distintos fenómenos que se van presentando. De modo que la noticia de las luces misteriosas de Victoria fue tomando auge de tal manera que empezó a llegar mucha gente detrás del fenómeno. Unos por curiosidad, otros hasta con un sentido místico que le habían dado al fenómeno, y otros realmente como investigadores que incluso tengo yo la impresión de que algunos de esos investigadores tenían un origen oficial. Infinidad de historias se tejen en torno a la Laguna del Pescado. Pero, ¿qué misterio real se oculta bajo sus turbias aguas? Un día emprendimos un viaje específicamente a Laguna del Pescado. Nos fuimos por el Riacho Brazuto, llegamos a un lugar denominado Las Tres Bocas y entramos por un canalcito a más o menos digamos al centro de la laguna. El día estaba muy calmo, no había viento, no había marea, no había nada, y nosotros ya habíamos tirado la línea con un contrapeso porque ya habíamos sentido comentarios de que era muy profundo ahí, y cosa de, a lo mejor de joven, tiramos una línea de más de 30 metros y no llegaba al fondo. Bueno, le añadimos otra línea de un hermano mío, 200 más o menos de las mismas dimensiones, la hicimos fondear ahí y no llegaba al fondo, digamos, no descansaba la plomada. Bueno, entonces en ese momento fue donde empezó como a hervir el agua. Así que nosotros tiramos hasta la línea y salimos del raje porque realmente nos sorprendió de la forma que burbujeaba el agua, y ese ruido que, a pesar de a lo mejor no quiero exagerar, pero por decir algo,
estimativo 10 años y bueno, lo tengo en la mente ese ruido y siempre lo tengo como que si realmente fuera una inmensa bandada de patos. El investigador rosarino Guillermo Aldunate es parte de la organización norteamericana Operación El Derecho de Saber, creada en los Estados Unidos durante los años 90 con la finalidad de promover la apertura de información por parte de los gobiernos del mundo hacia el esclarecimiento del tema OVNI. Sabemos que la CITEPA, que es un órgano oficial que depende de las Fuerzas Armadas, tanto de la Marina, del Ejército, como de la Fuerza Aérea y también la Gendarmería, tiene o tenía, entre comillas, eso, una división para investigar ovnis que estaba a cargo por entonces, en la década del 90, cuando empezó el caso Victoria, estaba a cargo del suboficial de la Marina Daniel Pelicé, que hoy en día está retirado por enfermedad. Yo nunca supe lo que venían a hacer, yo no preguntaba además, porque por más que yo preguntara, no me iban a contestar ellos su verdad, porque no sé a qué venían, no sé si venían de curioso o porque venían en una investigación. Nosotros queremos que el gobierno argentino, las Fuerzas Armadas de nuestro país, los estamentos religiosos, militares y gubernamentales tengan injerencia en los casos que están ocurriendo en Victoria, porque es importante para el mundo y tiene que ver mucho con el futuro del fenómeno OVNI, escuchen bien, con el futuro de la humanidad también. Durante 1999, la estancia La Pepita vuelve a ser protagonista de otro hecho extraño. El capataz, una madrugada que salió a cazar, vio algo que lo sorprendió y lo hizo desistir de su intento de caza porque se asustó. Al día siguiente, cuando yo me voy en auto me voy a Victoria, salgo por el parque y al pie de un árbol de un palo borracho veo una rama caída. Resultó llamativo el hecho de que durante la noche no se había desatado ninguna tormenta, pero la extrañeza del caso sobrevino cuando Debbie, al levantar la rama, descubre que presentaba daños provocados por el impacto de algún objeto. La rama estaba como que le habían hecho así. Esto es un palo borracho. Un palo borracho. Y no se deshace así nomás, solamente que se seca la rama y esa rama está viva. Bueno, esto cayó acá, lo agarramos con Carlito y Carlito se dio cuenta que tenía como arañazo, como que algo hubiera golpeado contra la rama y hubiera provocado la caída. Esta es la punta de la rama. Y acá están las marcas rarísimas de un objeto metálico que golpeó. Sí, evidentemente, bueno, acá hay un roce o un rasgón, algo hay que ha hecho que la rama esa se... El golpe del objeto. ¿Este es el tamaño natural de la rama de lo que cayó? No, era más larga, sino que la cortó el capataz para traerse a uno. Bueno, yo me la voy a hacer algo entonces, para ver si se puede hacer algo con algún análisis. Me encontraba con unos familiares, mis padres, mi hermano pescando en la zona de Laguna del Pescado, un lugar muy conocido acá de Isla, y aproximadamente cerca de la medianoche más o menos, que ya nos estábamos por acostar, estábamos todavía afuera preparando las cosas y en forma de entrevista sí se levantó desde atrás una nave que en el momento no nos dimos cuenta que podía hacer y pasó más o menos una distancia de 10 metros de altura, muy bajo porque recién se tomaba vuelo y pasó sobre nosotros, recorrió la laguna que tiene un trecho bastante grande y se perdió en dirección hacia las colinas que van hacia Gualeguay, la lomada que hay. Es notable con qué naturalidad los habitantes de Victoria hablan del fenómeno en general, y más aún, el elevado porcentaje de personas
que testimonian haber vivido alguna experiencia anómala. De todas las luces, así siempre ven, siempre pasa, o han visto así quemaduras en pasto, compañeros han visto bastante. Sí, cada cual tiene su experiencia, ¿no es cierto? Su experiencia diferente. Y le digo, es bastante natural así ver luces. Los pobladores, los pescadores los ven siempre, pero yo ya les digo, el que estuvo en mi casa, estuvo enfrente de mi casa parado, estuve casi media hora observándolo. Yo tengo unos lentes tipo larga vista, y con eso lo miraba y se cambiaba el color, cambiaba el movimiento. Estuvo casi media hora ahí enfrente de mi casa. A mí me produce curiosidad. Yo me quisiera, como mi señora es profesora de matemáticas, y lo estudiamos siempre, lo miramos porque queremos saber, sacar algo, a ver qué es eso, de dónde viene. Y después ya les digo, yo en las noches así en la isla he visto, siempre veo como ovnis en general. Eso es real. De 100 personas que hablé, 90 vieron algo. Pero es lo que te digo, son muy pocos los que te hablan de algo, una nave, por ponerte un ejemplo, una nave de un material específico. El 90% son cosas de luz. Pero bueno, hay historias y relatos de hasta del siglo pasado. O sea, que te da la pauta de que no es algo moderno, no es algo que surgió como boom a partir de Roswell, por ponerte una fecha. Roswell fue en 1997 y acá hay relatos de principios del siglo y anteriores también. Pero es como se dice, o sea, la gente de Victoria lo toma como algo más que está instalado acá. Sobre el misterio de estas inexplicables luces se suma un importante antecedente de principios de siglo, descrito en un libro por el padre Gregorio Spiazzi, monje benedictino de la Abadía del Niño Dios, la primera de Hispanoamérica, fundada hace unos 100 años. Amante de la pintura y de la historia, Eduardo Lorenzo, hijo de crianza espiritual de la Abadía, vivió momentos inolvidables junto al padre Spiazzi. Cuando yo llegué a Victoria en el año 41, que era un niño, ya lo conocía al padre Spiazzi. Así que tuve una frecuencia del trato con él que me llevó hasta los años mozos, hasta que falleció. Puedo decir que era una eminencia. Tenía conocimientos profundos de griego, de latín, o sea, las bases de las lenguas madres. Y después en literatura era una autoridad insuperable. Era elemento de consulta por toda la gente de letras, de Victoria, de la provincia, incluso del país. Pero a la vez tenía una sensibilidad tan particular que como capellán de las islas llegó a vivir junto a esa gente y a captar las vivencias de la isla que estaban dadas por su paisaje, por sus luces, por sus sombras, por sus misterios, porque la isla tiene sus misterios. Dentro de su libro tiene un capítulo, Linterneando, que él habla de luces, y yo pienso que en aquel entonces no se hablaba del fenómeno ovni, pero existían esos fenómenos al cual no lo calificábamos, no le dábamos nombre, ni tampoco eran objeto de estudio por científicos, por gente aficionada al tema. El país de los Chajás, escrito en los años 50 por Martín del Bosco, seudónimo adoptado por el padre Spiazzi, fue el primer libro editado por un monje benedictino, rompiendo el silencio que en términos generales poseían los miembros de la abadía Puertas Afuera. En este refinado texto, Spiazzi describe con riguroso detalle la vida y costumbres de los pobladores chilenos. En el capítulo Linterneando, el autor transcribe una historia que habla sobre algunas apariciones extrañas. Los protagonistas, Don Quelo, Tani, Severo y Don Kelly,
navegaban una noche por uno de los tantos arroyos del lugar. En esa oportunidad, iban a cazar gallarinas, desplazándose muy silenciosamente. Al culminar la tarea, la embarcación emprende el regreso con exitosa caza. Los barqueros, sentados en la borda, con el busto rudamente encorvado, han vuelto a concentrarse en un mutismo ríspido y sombrío. De pronto, Don Quelo señala sobre la costa un resplandor escarlata. Al quebrar una vuelta del arroyo, junto a un embalsado, la embarcación se detiene. Don Quelo clava verticalmente el cuchillo en el castillete de proa y observa, haciendo mira con la hoja en mano. La luz es viva, con temblores de cobre, redonda como un globo, y semeja que estuviera suspendida en el aire, a pocas varas del suelo. De súbito, la luz levántase en la noche, cual si alguien la soltara. Mantiénese así, quieta, unos instantes. Y luego, en vuelo velocísimo, recorre todo el contorno de la laguna, y llegando al punto de partida, sumérgese como un pantallazo en las aguas. Yo personalmente, en una oportunidad que lo acompañé, tuve la oportunidad de compartir una rueda de arrieros en torno al fuego en una noche de tormenta, donde para matar el tiempo ellos hablan de aparecidos y de cosas. Nosotros éramos un grupo de jóvenes que estábamos ahí, estábamos escuchándolos con una emoción, porque era para nosotros todo cosa nueva, y ya ellos hablaban de esas luces que se aparecían, y que no eran las luces malas que se ven en los campos, a las cuales nos tiene acostumbrada la literatura de nuestro campo, que se producen por herramientas de los animales, en fin, era otra cosa. Más adelante, Don Severo recuerda otro hecho similar que observó junto a otros 5 hombres antes de la creciente del 14. No se oía ruido de motor, ni batir de remos ni de palas, pero el globo rojizo coloreaba todo el río con reflejos sanguinolentos y encendía hasta muy lejos las grandes soledades de la noche. Más allá de toda interpretación, es sorprendente la similitud que existe entre estos relatos y los hechos que se narran en la actualidad. Y yo diría que no se trata solamente de algo que pasó, que tiene ciertamente un valor histórico porque refleja también una época, sino de una realidad que seguimos teniendo muy cerca en el espacio y en el tiempo. Y yo creo que con respecto a la interpretación puede haber muchas lecturas. Desde luego que cuando el padre Spiazzi escribió su libro, yo creo que precisamente ese capítulo o ese fenómeno, ese aspecto, no fue así como lo que más llamó la atención, lo que más impactó, sino que una serie de fenómenos posteriores llevaron como a atar cabos y a establecer una relación, pero desde luego que ya acá estamos como añadiendo algo que capta al lector y que lo asocia con un aspecto, con un fenómeno que encuentra en su libro. Me parece que con respecto a esto hay que ser muy claro y muy cauto. Derivado de la investigación, es como que encontré la necesidad de comunicarme con la gente. ¿Cómo podría ser que yo recibir los testimonios y las experiencias que la gente había pasado aquí en Vicente? Por lo tanto, justamente por este medio nos enteramos de los casos más importantes. Y hubo uno, quizá uno de los más importantes que tuvimos, fue el caso que luego denominamos el caso Coleman, por las características, por las cosas que sucedieron con él y por una determinación que nos llevó a pensar de que ese fenómeno ya no era solamente lumínico, sino que realmente tenía otro tipo de connotación.
fuimos a la casa del campito de nosotros para ver si este señor Coleman había cerrado el molino que abastece de agua a los animales. Y lo encontramos con los ojos borrosos, la cara más bien rojiza, como que algo lo había quemado. La personalidad de Coleman se podría definir como la de una persona escéptica, con un temple capaz de enfrentar todo tipo de inclemencias y situaciones peligrosas. Yo salí aquí a las 10, más o menos aproximadamente a las 10 de la noche, a cerrar el molino, ¿no es cierto? Y fui a cerrar el molino, entonces me senté en el tanque a mirar, porque salían los hongos. Entonces digo yo, no es una cana que había. Ojalá saliera para comenzar. En ese momento, Coleman jamás imaginó la experiencia que estaba a punto de vivir. Y entonces me paré de ahí, de vuelta, salí por el cerquillo, de repente se me bajaron todos los dedos, así. Entonces yo me sorprendí, ¿no es cierto? Nunca me había pasado esto. Eran solo los huevos que a uno lo quemaban, de arriba para abajo, ¿no es cierto? Y yo entonces se contesté medio mal, vaya mierda, le dije. Y encima no el cuchillo, y me ajustó y me volteó. Y ahí me parece que yo gritaba, y salía a la rasca. Quería para el parte no podía. Me caía. Entonces salto para ir a cargar. Cuando bandía abajo por el alambre, donde estaba el tala, yo el cuchillo y entraba de la camisa. Y me enderecé en el tala, lo agarré al tala, y me abrazé. Veía unos cojitos blancos allá y unos brazos que me largaban esos brazos. Y me quemaba. Entonces el tala se comenzó a hacer así, y le digo a mi perrito, vamos a disparar, compañero, porque esto no va a ser tan fuerte. Y yo pensaba destruirlo, pero no fui, disparé. Y tenía como una quemadura, ¿no? Todo. La ropa quedó dura. Cuando nosotros fuimos a la casa a ver si estaba todo hecho, nos encontramos con este hombre así, como le digo, la cara rojiza, un poco lloroso. Entonces yo le dije, unos analgésicos. Al otro día cuando fuimos, se había tomado las 10 pastillas juntas, y el perrito, que él más se preocupaba por el perro y no por su salud, no veía, estaba ciego. O sea que si a él le hizo tanto mal como al mismo animal, era evidente de que algo anormal había ocurrido. Algunos de estos aparatos no solamente ocasionan estos tipos de daños a la producción energética que los afecta, sino que tienen otro tipo de protectores, que yo les llamo direccionales, que pueden ejercer tanto fuerza de atracción como repulsión a través de gas, o pueden calcinar, fundir algo. Un caso de ello ocurrió precisamente acá en Victoria, en el quinto cuartel, caso Costa Coleman, donde los efectos de ese gas direccional quemó un tala en la parte superior y hizo un reguero en el suelo donde para incinerarlo a Coleman le fue ocasionando descargas en las cercanías de él. La uno yo no lo creía y ahora lo creo que hay algo. Lástima que no pude hablar con los marcianos que andan adentro. Como la verdad andaban los marcianos. Unos bichitos blancos así, finitos, rapeaban. Se veían por la línea, por los lados. Y era chica y se veía. Eran tres los bichos. Hay unas rasitas blancas ahí, después dicen que no son seres, hay seres, los que son los seres, que no hay. Hay muchas coincidencias en esta zona con este fenómeno, dado de que Coleman prácticamente le ocurrió algo similar a lo que yo les voy a relatar que nos ocurrió en una oportunidad.
éramos, no sé cuántas personas, éramos varios, y en un momento determinado nos dimos cuenta que nos falta uno de los muchachos que estaba con nosotros. Bueno, en el momento que estábamos ahí en el campo, el grupo que estaba ahí, Silvia, Néstor, Hugo La Barba, Miriam Duré y yo, veo una luz que me llama la atención, así que sin decir nada, yo me cruzo al campo siguiente y me voy. Todo comienza cuando yo salgo a buscarlo a Pablo Puchet, que faltaba del grupo. Yo pensé que había pasado 15 minutos, media hora, más no. Pero pasó una hora, pasaron 2 horas y Pablo no aparecía. De golpe vemos a unos 100 metros de la posición donde nos encontrábamos una iluminación bastante importante y dijimos, debe ser Pablo, que seguramente llevó linterna y que ya está regresando. Nos pusimos contentos y fuimos al encuentro de Pablo. Llego hasta la punta de un arroyo, lo llamo, lo silbo, lo llamo por su nombre, no me contesta. Como no me contestaba y ya yo me había alejado mucho del grupo, me vuelvo. Cuando yo me vuelvo, a mitad de camino, yo observo una luz rara que me llama la atención. Esta luz a mí lo que me llamó la atención era de que venía recta. No me hacía zigzagueo como me hacen zigzagueo, por ejemplo, las del cielo. Me pongo debajo de un árbol para yo tal vez buscar un reparo. Cuando yo me paro, esta luz se para. Le pongo el ojo en el visor y bueno, que pase lo que pase, porque ya me llamó mucho la atención. Esta luz no saltaba y se supone que si era un auto, un tractor o lo que sea, tenía que venir saltando por los rieles, vamos a decir, rieles de la tierra que había en el campo. Esto tenía que venir a los palos. Yo cuando esto me observa a mí, yo veo que era algo chiquito, con una capa dorada plateada, como un monje, vamos a decir, dorado plateado que no tocaba el piso. A partir del alejamiento de Pablo, el grupo se disgregó tras su búsqueda. De allí en más, cada uno vivió distintas experiencias. Hugo La Barba, desde su lugar, observó otro fenómeno singular. Entonces en ese momento me llamó la atención una luz, aunque pequeña, pero por su colorido, casi celeste, contra un alambrado. Cuando nos acercamos a ese lugar, nos vimos de frente con 3 figuritas lumínicas, muy chiquitas, muy finitas y muy blancas, pero de luz. Solamente alcanzamos ver de la cintura hacia abajo que era una figura humana muy pequeña, muy finita, y de la cintura hacia arriba era solamente luz, muchísima luz. Al estar más cerca de esas luces que al resto del grupo, observo 3 siluetas prácticamente casi humanas, pero no podía decir que eran humanas, y con piernas muy finas, parecían tipo piernitas de alambre así, más conocido como los patas de pelo, como les llamamos acá en el grupo, y son casi similares a los que relata J. Coleman cuando estuvo su encuentro cercano. Los hechos esa noche parecían no agotarse. Cuando el grupo vuelve a estar reunido, sucede algo imprevisto. Cuando llegamos al preciso lugar donde nos ubicábamos, que era un ángulo entre el alambrado de ese campo y árboles pequeños, matas, espinillos, calitas, se ilumina el piso totalmente con la luz de un sol muy fuerte, de un mediodía de verano, se diría. Otro de los efectos que suelen producir estos aparatos en horas nocturnas es de pronto uno observa una luz que se va desplazando e inmediatamente se ilumina un sector, digamos, 50 metros, un área de 50 metros, como si fuera de día, como que si el aire se iluminara, se volvería lechoso, una cosa incomprensible donde no se aprecie la fuente de donde proviene. Este trabajo que realizan en los campos está demostrando que algo están utilizando de nosotros, porque si no, ¿qué podían haber estado haciendo? Y era la primera vez que entendíamos de que podía materializarse.
no era solamente una manifestación lumínica. Ahí había algo concreto, que era material, que tenía forma y que lo único lamentable es que no podíamos determinar si tenían rostro. El cúmulo de relatos y experiencias varían en todos sus aspectos. Entonces cabe preguntarse, ¿todos estos fenómenos pertenecen a un mismo origen o son simplemente hechos que no tienen relación alguna? En la mayoría de los casos lo que estamos observando son, en primer lugar, esferas, objetos esféricos, objetos que pueden tener un diámetro entre 1, 2 y 3 metros, de color amarillo o de color rojo, en la mayoría de los casos girando sobre sí mismos. También se han visto clásicos platillos, como se ha visto esto en la zona de, acá cerquita Rosario, en la zona de Pueblo Ter, y también se han visto los famosos, conocidos con el nombre de ovnis triangulares. Se los ha visto sobre Victoria, se los ha visto sobre Rosario, sobre el norte de la provincia de Buenos Aires, que en realidad serían aviones experimentales de alguna potencia. Podemos identificar a los Estados Unidos que sobrevuelan nuestro territorio, haciendo caso omiso a nuestra soberanía. Mi entender, se tratarían de pequeños aparatos o sondas, como yo les llamo, teledirigidas, las que serían enviadas a monitorear o a capturar algún elemento que crece en esas zonas, fundamentalmente en zonas de poca profundidad, en zonas de agua de poca profundidad, tales como lagunas, esteros, bañados, ¿no? Después de largas noches de espera, el equipo logra registrar una secuencia desconcertante. Lo que más nos mueve a esta investigación, y muy fuertemente, es justamente el río. El río nos muestra un panorama totalmente diferente a lo que la gente cree sobre la fenomenología ovni. En una oportunidad hemos podido filmar una luz que salió, una luz color naranja, como casi siempre se manifiesta, un color naranja medio subido, y empezó a hacer como unas contracciones, como hace como un latido de corazón o como el pulmón, o simplemente como el poco de una parturienta. Empezó a hacerlo así bastante más seguido y de pronto de esa luz sale otra como naciendo un bebé de ella, que fue agrandándose hasta quedar exactamente igual a la primera. Eso es algo inteligente que nos está mostrando su poderío, su tecnología, o vaya a saber con qué motivo es esta presentación. Pero el hecho es de que el río hay que empezar a tomarlo en cuenta, no mirar simplemente el agua como corre o como el viento la mece, sino que el río esconde algo que quizá muy pronto develemos, y es exactamente lo mismo que también está pasando en Noruega. Lo que sí que, de acuerdo a mi conocimiento fundamentalmente de estas zonas, es totalmente descartable la posibilidad de que se trate de gases que escapan, digamos, de material orgánico en composición, que es un efecto producido por estos, como ya dije anteriormente, como de pescadores también, ¿no? Porque hay un comportamiento raro y a su vez inteligente. Eso descarta cualquier posibilidad de que sea algo natural o producido por el hombre. Este es el ámbito donde por las noches las extrañas luces hacen su aparición. Pastizales, camalotes y la escasa tierra firme conforman una geografía poco habitable, limitando la actividad humana a casi solamente la pesca y la caza. Existen muchos puntos coincidentes dentro de la enorme cantidad de testimonios de los habitantes de Victoria. ¿Puede la sugestión masiva generar fenómenos paranormales de tal magnitud que dejen tantos vestigios en los campos?
¿Qué otra interpretación se le puede otorgar a los relatos de los isleños, descritos por el padre Spiazzi en su libro acerca de estas misteriosas luces? Podrían tener su origen en un fenómeno natural. De ser así, evidentemente es muy llamativo. Y en ese caso, ¿por qué la ciencia no lo investiga? ¿O es que lo estudia en forma oculta? Con tantos testigos y evidencias, ¿por qué no existe una respuesta científica y racional que explique satisfactoriamente todos estos fenómenos? ¿O es que hasta el momento es imposible dar respuesta a algo que sucede tanto en el cielo como en el río y el campo? Por el momento, este gran misterio sigue oculto. Pero de algo se puede estar seguro. Las extrañas luces de Victoria existen y no son producto de ninguna actividad humana, al menos conocida.